Demet Özdemir finalmente habló de Can Yaman y soltó la sopa. Y la verdad es que no deja indiferente a nadie. Si pensabais que ya estaba todo dicho, preparaos porque esto se pone bueno. A ver, para ser honestos, la relación entre Demet y Can siempre ha sido un salseo constante. Desde que rodaron juntos Erkencicus y saltaron chispas en pantalla y supuestamente, fuera de ella, cada uno de sus movimientos ha sido analizado hasta el último detalle. Y claro, cuando rompieron, el silencio de Demet era ensordecedor. ¿Qué se escondía detrás de esa calma aparente? Pues bien, parece que la actriz ha decidido que ya ha tenido suficiente de especulaciones. Ha roto su silencio y ha dado su versión de las cosas, y creedme, no tiene desperdicio. No ha entrado en detalles escabrosos, ojo, no esperéis una crónica negra, pero sí ha dejado caer unas pinceladas que dejan muy claro su punto de vista. Lo que yo creo que está pasando es que Demet, después de un tiempo, se siente con la fuerza y la perspectiva para hablar sin rencores, o al menos intentándolo. Ha explicado que si bien hubo un cariño y una conexión muy fuerte, las cosas no funcionaron. Y punto. Sencillo pero directo. Muchos decían que Can era el culpable de la ruptura, que su temperamento o sus líos en Italia habían sido el detonante. Pero lo que Demet insinúa es que fue una cosa de dos, una dinámica que simplemente no prosperó. Ella ha sido muy clara al decir que no guarda rencor y que le desea lo mejor a Can. ¿Sinceridad o una forma elegante de cerrar el capítulo? Yo apuesto por lo segundo con un toque de madurez que le sienta muy bien. Lo interesante es cómo aborda el tema de la fama y las presiones mediáticas. Ha comentado que la exposición pública de su relación fue algo abrumador, y que a veces es difícil mantener algo real cuando todo el mundo está opinando y juzgando. Y es totalmente cierto. ¿Quién no ha sentido esa presión alguna vez, aunque sea a menor escala? Imaginaos con millones de fans pendientes de cada beso y cada discusión. Para mí la clave de sus declaraciones está en que ha querido poner las cosas en su sitio, sin victimismos y sin culpar a nadie. Ha dicho que aprendió mucho de esa etapa, tanto personal como profesionalmente. Y eso es lo importante, ¿no? Sacar lecciones y seguir adelante. La imagen que proyecta es de una mujer fuerte, dueña de su narrativa, que ha superado un capítulo importante de su vida. Y esto sinceramente creo que es un golpe de efecto. Demet, que siempre ha sido más reservada, ahora se planta y dice esto es lo que pasó, y ya está. No busca revancha ni quiere avivar el fuego, sino más bien apagarlo con su propia verdad. Es como si dijera, ya no me afecta lo que se diga, tengo mi verdad y con eso me quedo. Lo que yo sospecho es que esta declaración podría ser un intento de liberarse definitivamente de esa etiqueta de la ex de Can Yaman. Ha trabajado muchísimo para construir su carrera, y ahora quiere que se la reconozca por su talento, no por sus relaciones pasadas. Y con estas palabras lo consigue. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿esto abre alguna puerta a un posible reencuentro? Sinceramente, viendo cómo ha hablado, lo veo complicado. Ha sido muy diplomática, sí, pero también ha marcado una distancia clara. Parece que el capítulo de Can Yaman en su vida está cerrado, y ella está lista para escribir uno nuevo. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Demet ha sido sincera o que hay algo más detrás de sus palabras?